Vamos a seguir con lo que hemos dejado la semana pasada. Pues la semana pasada estábamos hablando sobre los modos de decaimiento, formas de decaimiento, y habíamos dado ya todas las características del decaimiento alfa y estábamos comenzando las características pues del decaimiento beta. Decíamos que eh, completa tendremos tres tipos de procesos que obedecen al, eh, a una desintegración beta, a un decaimiento beta. Entonces mencionábamos que más bien el decaimiento beta no era asociado al electrón o al positrón. O sea, si bien es cierto, estaba involucrado, más bien decíamos que el decaimiento beta lo asociábamos a un proceso en donde se dejara invariante el número de nucleones total. Nada, cambia la estructura nuclear, pero con la misma cantidad de constituyentes. Pues esto resulta ser que sucede mediante la emisión o absorción de electrones o positrones. Emisión de electrones y positrones si fuese beta menos o beta más, y absorción de electrones y positrones si fuese captura electrónica. Ahora bien, acá no estamos mencionando el caso en donde, bueno, el beta menos tenemos recordando y va a ser la transición de un neutrón a un protón más la emisión de un electrón y un antineutrino electrónico. En un núcleo, lo que sucede es que el núcleo padre, eh, posterior a la desintegración beta menos o al decaimiento, aumenta el número de protones y disminuye el número de neutrones en una unidad. En el decaimiento beta más, el protón pasa a ser un neutrón con la emisión de un positrón y un neutrino electrónico. En el núcleo, lo que sucede es que posterior al decaimiento, el hijo tendrá un protón menos que el padre y un neutrón más. Y en captura electrónica, eh, eh, hay que recalcar que hay dos procesos de captura electrónica. Uno en donde el protón absorbe un electrón, otro en donde el neutrón absorbe un positrón. Sucede que ese no es muy común, no suele ser tan relevante para nuestras prácticas, a las prácticas a las que nos dedicaremos en algún futuro, sino que el relevante es este, ¿verdad? En donde el protón absorbe un electrón de sus capas electrónicas, específicamente de una capa interna, ¿verdad? De alguna de las capas internas. Y la transición es que el protón pasa a ser un neutrón y se emite un neutrino electrónico, ¿verdad? Pero sepan que en realidad sí existe captura electrónica para un positrón, solo que debe de hacerse con el neutrón. Quien hace la captura electrónica es el neutrón. Nada más. Entonces, en el núcleo lo que sucede es que posterior a la captura electrónica, el núcleo hijo tiene un protón menos y un neutrón más. Aquí decíamos que estos dos procesos compiten por cuestiones de energía. Decimos que si un núcleo
es inestable por un decaimiento beta más, entonces en buena parte las desintegraciones, o más bien, o mejor dicho, hay probabilidad de que las desintegraciones también se den por captura electrónica. Al revés no sucede, ¿verdad? Si sabemos que hay un núcleo que es inestable por captura electrónica, entonces eso por ningún motivo va a dejar probabilidad para el decaimiento de tamas. Y eso ustedes lo saben, ¿verdad? Es porque esta producción de positrones eh, nace de un umbral de energía que debe de estar asociado a la energía de producción de pares, del doble del electrón. Bueno, eso recordando lo que habíamos dicho la semana pasada. Entonces, decíamos que en un principio la, el decaimiento beta estaba relacionado más a la emisión de una única partícula, y era la partícula que se detectaba, ¿no? La partícula, el electrón, la partícula cargada. Pero si esto fuese así, nos tenía que, era necesario, era imperativo que la energía resultante o la energía de la reacción fuese repartida en la partícula emitida, entre la partícula emitida y el núcleo hijo, ¿verdad? O el producto. Esto no sucedía así, ¿verdad? Esto en realidad debería de ser algo muy similar al el decaimiento alfa, en donde tenemos emisión de partículas con energías específicas, ¿verdad? Muy, muy específicas. No, no tener, por ejemplo, partículas alfa, algunas con 4.78, otras con 4.2, otras con 3.5, algunas incluso con una energía muy baja, como de 0.1 MeV, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Esto no es lo que sucede en la experimentación de decaimiento alfa. No tenemos energías distintas, sino energías específicas. Pues cuando se comienza a modelar esto, se esperaba que sucediera algo similar, solo que ahora tener una partícula más liviana, una partícula cargada más liviana. Pero sucedió que no fue así, ¿verdad? Cuando se hicieron los experimentos, en realidad se tenían eh, electrones con energías cinéticas distintas, ¿verdad? De tal manera que no se consideraba una transición específica, sino una emisión de un espectro de partículas, un espectro de partículas con diferentes energías. Entonces, este es un gráfico en donde, bueno, se tiene el número relativo de partículas, ya sea electrones o positrones. Eh, para electrones, parte más o menos de un umbral, mejor dicho, de un valor, una cantidad mínima de partículas con energía cinética baja, y eh, este espectro tiene un máximo. Va a haber una probabilidad mayor de que las partículas salgan o sean emitidas con una energía cinética eh, específica, ¿verdad? Esto no quiere decir que la energía sea mayor, sí, sino que la probabilidad con la que las partículas eh,
la probabilidad de que la partícula sea emitida con un valor de energía, a este valor de energía va a ser mayor. Y luego este espectro bajaba, ¿verdad? La cantidad de partículas con energía cinética mayor era cada vez menor hasta llegar a este valor de energía cinética máxima. Para las partículas, para los positrones, noten que en realidad aquí sí hay un umbral. Este umbral obedece a específicamente 2 veces la masa del electrón, la energía de reposo del electrón. eh, Esto por la asociación que nosotros podemos hacer con la producción de pares. En este caso no es que se está produciendo dos partículas. Lo que sucede es que les había mencionado eh, alfa, que si bien es cierto el análisis comienza en, en el núcleo nada más, no se termina ahí, porque esta emisión de partículas puede tener una influencia o afectar de alguna manera a las capas electrónicas. El caso más evidente sería, por ejemplo, el de captura electrónica, ¿verdad? En donde se absorbe un electrón y deja una cavidad, y ustedes saben que esa cavidad, bueno, habrá una cierta probabilidad de que haya emisiones de fotones de fluorescencia, ya sea en cascada o un fotón de fluorescencia de alta energía, comparativamente hablando, ¿verdad? Para las energías a las que estamos acostumbrados en transiciones electrónicas. O que esa cavidad sea rellenada con otro electrón, emita un fotón, pero ese fotón absorbido por otro electrón, en cuyo caso este sería un electrón de Auger, ¿verdad? O existe la formación de fotones de fluorescencia o el efecto Auger, o tenemos el efecto Auger. Entonces, no solo, el análisis comienza en el núcleo, pero no solo se analiza el núcleo, sino que ahora, ya para estas alturas, es mejor analizar el átomo, ¿verdad? El impacto que se tiene en el átomo. Ya posteriormente vamos a ver, se va a ver mucho más claro por qué este umbral es de este tipo, ¿verdad? Entonces, recordábamos una cosa muy similar para lo que sucedía con producción de pares, aumenta rápidamente, ¿no? Así que tendremos rápidamente una energía, eh, perdón, positrones con una energía cinética en específico, aquí tendríamos la mayor probabilidad y luego pues comenzaría a bajar nuevamente hasta este mismo valor de energía cinética máxima. Este valor de energía cinética máxima tiene que ver eh, con que la energía, o sea, mejor dicho, el proceso es compartido con un de eh, características similares, ¿verdad? Si bien es cierto, el protón y el electrón son partículas cargadas, bueno, con carga opuesta, en realidad cumplen eh, las mismas condiciones de energía. ¿No? Así que no, para cuestiones de energía en realidad no son tan distintos el electrón como el positrón. Y ni qué hablar si pensamos de los las partículas que están asociadas a cada uno de los procesos es o un neutrino electrónico o un antineutrino electrónico. En cuyo caso son las mismas partículas, ¿verdad? Y son neutras, así que la asociación de esta energía cinética
máxima será similar. Es posible usar un valor de energía cinética promedio, por así decirlo, o un estimado promedio. A ese le llamaremos una energía de la partícula beta efectiva, que será aproximadamente un tercio de la energía de la partícula beta máxima, ¿verdad? Máxima posible, para cuestiones de cálculo dosimétrico, para cuestiones de cálculo dosimétrico. Si se quiere tener una mayor precisión, ser más consecuentes en el formalismo, entonces se toma todo espectro de partículas. Esto, ya dicho de esa forma, se me ocurre que quizá se puede estimar también siempre para cálculos dosimétricos eh, con Monte Carlo, ¿verdad? Dar números aleatorios para ¿verdad? Siguiendo los parámetros que ya vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, esa energía máxima, de energía cinética máxima, será representado cuando la energía de la reacción simplemente es repartida entre, el, entre la partícula beta y el hijo, ¿no? Porque en principio la explicación de por qué esta partícula no era, perdón, la energía la energía de emisión de estas partículas no era específica, fue propuesto más bien la existencia de una tercera partícula, ¿verdad? Y es otra partícula, y era la del neutrino que, eh, bueno, daba explicaciones sobre este espectro de energía, ¿verdad? En principio el neutrino puede llevarse cualquier cantidad de energía porque no tiene masa. Y también ayudaba o mejoraba el análisis de conservación del momento lineal, ¿verdad? Entonces, en principio, general, la energía de la reacción será repartida en los tres elementos, en el núcleo hijo, en la partícula beta y en el neutrino asociado al proceso del decaimiento, ¿verdad? Eh, si se quiere calcular el valor máximo de la energía cinética con la que viaja el electrón, el máximo, entonces deberíamos de expresar las ecuaciones como una energía de reacción que simplemente es repartida en el núcleo hijo y la partícula beta, ¿verdad? Sí, pensando que en realidad el neutrino no se lleva nada, ¿no? Si no se lleva nada, entonces en ese único caso, la energía del electrón será máxima. Si no, habrá que tener en cuenta eh, habrá que tener en cuenta la presencia de neutrino. Pero nosotros que nos regimos más en cuestiones de muchas aproximaciones y aproximaciones que funcionan bien, y no hubiesen sido implementadas, pues basta con determinar la energía máxima de esa partícula beta y ya si se quiere hacer cálculo dosimétrico se toma pues un tercio de ella para los cálculos dosimétricos. En fin, a ver, ¿será que puse?
decía aquí a la larga, bueno, lo leí. A veces lo pongo porque me suelo olvidar de cosas, pero creo que está ahí. Creo que les mencioné todo lo que había que mencionarles. Entonces, usaremos principios de conservación de energía como de momento lineal y es necesario pensar que eh, el momento, tanto el momento como la energía cinética asociada al electrón serán relativistas, perdón, a la partícula beta, ¿verdad? El electrón o el positrón serán relativistas. Pero para el núcleo hijo, como es mucho más pesado, esto será clásico, ¿no? Simplemente para hacer la acotación, ¿verdad? De esto. Y en ese único caso en donde el neutrino no se lleva ninguna energía, el momento lineal eh, debe de ser, la conservación del momento lineal debe de dejarnos que a, a tanto el núcleo hijo como la partícula emitida viajan en direcciones opuestas. ¿Verdad? Y bueno, después lo que venimos diciendo, ¿verdad? Tanto la energía como el momento lineal serán relativistas para la partícula emitida, porque es una partícula con poca masa, y para los pesados, clásicas, las cantidades clásicas. Entonces, tomando eso en mente, ¿verdad? Que el momento lineal debe ser igual, podríamos encontrar la velocidad con la que el núcleo hijo se mueve en dirección opuesta a la de la partícula beta, ya sea el protón, perdón, el electrón, perdón, o el positrón. De esta manera, tomando en cuenta que uno es clásico y otro es relativista, sería eh, eh, B, E más menos, y este simplemente MB, BB. Listo, Dorma. Ahora, esto es lo que necesitamos usar en las ecuaciones de la energía cinética. La energía cinética para el núcleo hijo, que será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Al sustituir esta expresión, nos queda como este gamma al cuadrado, la masa y la velocidad de la partícula beta al cuadrado entre dos veces la masa pues del núcleo hijo. Esto puede expresarse, ya que es mucho más simple tener en el sistema de unidades que vamos a usar, el de los electronvolts, es más fácil tenerlo así como ms cuadrado para eh, simplemente denotar la energía en reposo, en cuyo caso tendríamos la energía en reposo de la partícula beta, o bueno, del electrón o el positrón, que va a ser la misma, ¿verdad? Y eso nos deja que este beta, perdón, esta velocidad entre c cuadrado nos aparezca un parámetro beta. Pues lo siguiente que hay que ver es cómo se comporta este parámetro beta. ¿A qué sería igual este parámetro, perdón, gamma al cuadrado por beta cuadrado? Pues si ustedes hacen toda la matemática, esto es igual a esto, ¿verdad? Y que posteriormente, incluso, esto será igual a esto. Pues es un cálculo que ustedes tienen que tomárselo con calma, no, da eso, yo ya lo verifiqué. Y, y bueno, es un poco tedioso porque aparecen unas ecuaciones cuadráticas,
lo mejor es, no recuerdo muy bien cómo lo hice, pero creo que hice un cambio de sí, lo tomé como una sola variable para no estar escribiendo tanto. Y dije, bueno, esto es X y vámonos. Y ya, me sale más simple. Bueno, eso con la intención de tener la energía cinética del núcleo hijo con respecto a la energía cinética de la partícula emitida. Sí, pues esto tiene sus connotaciones, ¿verdad? Ustedes pueden igual desarrollar esto al revés, en términos de la energía de la partícula beta, en términos de la energía del núcleo hijo, ¿verdad? Pero da lo mismo. ¿Sabes? Aquí simplemente se sustituye en la energía de la reacción que teníamos al inicio, en donde solo estábamos la energía cinética del núcleo hijo y la energía cinética máxima de la partícula beta, y tenemos una expresión de este tipo. ¿Verdad? Y acá pues, bueno, ya se puede calcular la energía cinética del electrón o del positrón máxima de acuerdo a la reacción, ¿vale? De acuerdo al valor, la energía de reacción. Y esa energía de reacción en realidad recordamos que lo calculamos como la diferencia de, de la energía asociada entre, bueno, de dos núcleos en su estado base, en su estado base. Así que, pues, esto lo podíamos hacer en términos de la energía de ligadura, ¿no? En términos de la energía en reposo, ¿no? Y este sería en términos de la energía eh, del átomo, la energía en reposo del átomo, no del núcleo. En cuyo caso queda así, ¿verdad? Eh, la masa que tiene, o mejor dicho, la energía en reposo que tiene el átomo de cobalto 60 antes, menos la del níquel 60. Bajo esta reacción, ustedes ya la conocen, ya han platicado sobre ella, es un núcleo inestable, tiene una transición interna, ¿verdad? Por acá, pero ya lo vamos a ver después. Tiene una transición interna, este núcleo decae en un níquel 60 con la emisión de un electrón y un antineutrino electrónico. La diferencia de energía entre el estado base del cobalto 60 y el estado base del níquel 60 sería exactamente la energía de la reacción. Bueno, esto no quiere decir, se le suele colocar cero al, al núcleo hijo solo por conveniencia. Pero no quiere decir que el estado base del níquel 60 tiene un valor de 0 MEV, ¿verdad? No, solo es que la diferencia entre esos estados bases es de aproximadamente 2.82 MEV. Pues lo siguiente que hay que evaluar son los posibles estados excitados del níquel 60. Pues resulta que este níquel 60 tiene dos estados excitados. Uno de en 1.33 aproximadamente MEV y otro en 2 MEV.
pues ambos están cubiertos por la diferencia, ¿verdad?, de energía o la energía de la reacción, que sería esta, ¿verdad? Por lo que eh, habrá una probabilidad de, en principio nosotros podemos pensar de que hay una probabilidad de que este cobalto 60 decaiga en un níquel 60 excitado o en un níquel 60 excitado en este otro estado, o ya de plano un níquel 60 en el estado base, ¿verdad? Esto puede suceder, pero la probabilidad es bien baja, ¿verdad? Resulta que experimentalmente la mayor probabilidad es que este níquel, perdón, este cobalto 60 decaiga en un níquel 60 en el segundo estado excitado, ¿verdad? Es 9.9%. Y un decaimiento mucho menos probable es directamente en el nivel con el primer estado excitado. Por lo general es así, ¿verdad? Si la energía de la reacción supera algún estado excitado del núcleo hijo, entonces, por lo general, hay más probabilidad de que decaiga en ese núcleo más excitado, bueno, por lo general. De acá es posible, ¿verdad? Es posible, también ustedes pueden pensar que el níquel decae directamente hacia su estado base con la emisión de un fotón de mucha energía. Pero esto no es lo que sucede en la práctica. En la práctica lo que sucede es que más bien el níquel se debe a un proceso en cascada. El níquel 60 eh, decae de su segundo estado excitado a su primer estado excitado con la emisión de un fotón de 1.173 MeV y luego emita otro fotón para pues, llegar a su estado base, y el otro fotón es de 1.332 MeV. De aquí es que se menciona aproximadamente eh, los fotones emitidos desde cobalto 60 son en promedio de 1.25 MeV. Ustedes lo van a encontrar mucho en la literatura, incluso pues cuando empiecen a trabajar en esto, si les gusta y se logra, yo espero que sí, van a notar que todo el mundo dice que el cobalto tiene una energía de emisión de 1.25 MeV. Lo que sucede es que esto no está mal, ¿verdad? Está bien. Los simétricos es posible promediarlo, ya que no hay mucha diferencia entre los dos fotones. En un sentido estricto, tenemos el 50% de fotones de 1.173 MeV y el otro 50% de fotones de 1.332 MeV, ¿verdad? Pero como este proceso el más probable es por esta vía, eh, y siempre obligatoriamente decae en cascada, pues siempre vamos a tener, bueno, dos fotones, no solo uno entero desde aquí hasta acá, ¿verdad? Con la energía, con la suma de estas energías, que sería 2.505. Siempre vamos a tener dos fotones, así que bueno, en promedio es 1.25. Ustedes lo pueden promediar. Esto es 1.25 metros. Bien, bueno, por lo demás, se puede calcular la energía cinética, creo que por acá lo puse. No. Energía cinética máxima del, del, de la partícula beta, que en este caso es el electrón. La máxima es de 1.486 MeV, ¿verdad? Para este caso.
Y en el más probable es de 0.313 metros. Esto se puede calcular, como les repito, de tener la masa de la energía de reposo del núcleo hijo, la energía de reposo del electrón, ¿verdad? Y resolver esta ecuación cuadrática en términos de la energía de la reacción. Y en promedio, ¿verdad? En promedio tendríamos que los electrones viajan con 0.10 metros. Y en promedio acá los electrones viajarán con 0.63 metros. Nada más. Bueno, esta es una imagen, pero para el nitrógeno 13. El nitrógeno 13 que también tiene un proceso de decaimiento beta, pero este es beta más. Noten que los diagramas suelen dibujarse de esta forma, en donde primero parece ser que, bueno, la energía de la reacción, en este caso es, no lo escribí, ¿verdad? De nitrógeno 13 al carbono 13 con la emisión de partícula beta más o un positrón más un neutrino electrónico. Directamente esto es escrito como que la energía de la reacción necesita o requiere primero crear dos partículas, dos electrones, ¿verdad? La energía de la creación de dos electrones. Y luego, con esa energía restante, que sería 1.2, es el que se va a repartir, ya sea en el entre el neutrino, el núcleo y la partícula, el positrón, o si se quiere calcular el máximo, pues entre el núcleo hijo y el positrón, ¿verdad? Así que la energía es dejada por 1.2. ¿Qué sucede? Si no se entiende esto, lo que sucede es que si analizáramos el núcleo, creí que lo había escrito, no lo escribí, pero de todos modos esto es fácil. Si analizáramos el núcleo, básicamente diríamos que es la masa en reposo del nitrógeno 13 que pasa C cuadrado, que será igual, ya estamos hablando de esto, a la masa del carbono 13 del núcleo, ¿verdad? Más C cuadrado, se me olvida, más C cuadrado, más una energía de la reacción. Pues bueno, en cuestiones nucleares, aquí vamos a tener básicamente la energía de ligadura, la masa de los protones, de los neutrones y la energía de ligadura del nitrógeno 3. Acá tendríamos la masa de los protones, la masa de los neutrones y la energía de ligadura del carbono 13. Y aquí simplemente la masa del electrón. Y entonces, pues aquí hay una diferencia, ¿no? Una diferencia entre que acá vamos a tener 7 protones, 6 protones,
y 6 neutrones y aquí 6 neutrones. Por lo que de aquí sobraría una masa ¿de cuál? Del protón, ¿verdad? Menos la energía de ligadura del carbono 13. C cuadrado. Y acá sobraría la masa de un neutrón, C cuadrado, y la energía de ligadura del carbono 13. Esto, pues, sí, está bien. Más claro. Entonces la energía de la reacción lleva la diferencia entre los estados bases, ¿verdad? La energía de ligadura de los estados bases del núcleo padre y el núcleo hijo, y también lleva la diferencia en masa de el neutrón y además esta partícula, ¿verdad? Entonces, eh, en principio, esto debería ser así para el núcleo. Si ahora pensamos para el átomo, que es a la larga con la premisa con la que comenzamos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es este el escenario? ¿Verdad? Es este el escenario. En realidad deberíamos de tener la masa del núcleo, perdón, del átomo padre, que serían 7 protones, ¿verdad? Más 6 neutrones. No le voy a escribir C cuadrado, ustedes ya saben. Menos la energía de ligadura del nitrógeno 13. Y también, ¿verdad? Deberíamos de incluir los 7 electrones que tiene el átomo, ¿verdad? Por otro lado, tendremos a ver, 6 protones más 7 neutrones, menos la ligadura. Y incluimos los 6 protones que tiene el carbono. La emisión de la partícula, ¿no? Y la energía de la reacción. ¿Vale? Pues la cosa es que eh, si uno tiene la masa, perdón, una partícula beta más, en realidad es un positrón. Ese positrón podría aniquilarse con con un electrón de sus capas electrónicas. Y entonces habría una deficiencia, ¿verdad? Habría deficiencia de un electrón, de ser el electrón que está siendo considerado al final, ¿verdad? Al final de toda la reacción. En ambos casos, nosotros podemos ver que aquí habrá un protón, la energía de la reacción. ¿Verdad? ¿Qué más? Y aquí tendríamos un neutrón, la energía de la reacción. Perdón, la energía de ligadura más la energía de la reacción. Ah, esto es así tanto para el decaimiento beta más como el de captura electrónica. Y el de captura electrónica se hace más evidente todavía, porque es que ahí ya de plano se absorbe un electrón completamente, ¿verdad? Así que siempre hay un déficit ahí que hay que tener en cuenta, ¿verdad? En principio podemos decir que esto está asociado a esa
a ese valor de creación de dos partículas necesarias en el decaimiento beta más. Posterior a esa energía necesaria, que se va a utilizar más bien, ¿verdad? Si nosotros pensáramos solo en la energía de ligadura, podríamos irlo a buscar y tendremos este 2.22. Pero a nivel nuclear está bien, ¿verdad? Pero a nivel atómico hay un valor ahí de un electrón más que hay que compensar. Entonces, en este caso, el nitrógeno 13 tiene un decaimiento de beta más del 100%. Se asumen así, ¿verdad? El 100% no necesariamente pueden ser el 100%, pero la mayoría son así. Tendrá tal vez algún proceso de captura electrónica muy pequeñito, un porcentaje muy pequeño, pero este es de los elementos que se consideran beta más puros, con el flúor 18, el oxígeno 15, sí, el oxígeno 15, el carbono 13, parece que era el carbono, no, el carbono 11, me parece que era, carbono 11 son 4, ¿verdad? Y que se utilizan por su versatilidad biológica en el estudio de medicina nuclear, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues ya, se llegó el tiempo. No tienen dudas, comentarios. Entonces, mañana es jueves, ¿verdad? Entonces nos unimos mañana. Pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.